En realidad es Toli Amori, si lo está buscando es con Y. No estoy buscando. No, las dos veces, después lo voy a estar contando. Bueno, volvemos al tema de la marcha, ¿le parece? Marcha del día de ayer, San Cayetano, trabajo, pan, pero también tierra y techo, ¿no? Sí. Y bueno, lo decíamos, las distintas corrientes políticas que participaron, organismos de derechos humanos además, ¿no? Y la pata gremial, la pata sindical. Y estamos en comunicación telefónica con concejala de Almirante Brown, de Unión por la Patria. Estamos en comunicación con Ivana Rezano. ¿Qué tal, Ivana? Buen día. Sebastián Farías te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien. Bien, todo en orden, todo tranqui. Lo decíamos al principio, Ivana, todo depende con la óptica con que uno mire y también con el medio de información con el que uno se empape de la realidad, entre comillas, ¿no? Y todo depende de lo que fue la movilización del día de ayer. Hubo gente, fue convocante, no cumplió las expectativas, no hubo mucha concurrencia. Bueno, depende del medio de comunicación. Vos estuviste allí, contanos, ¿cómo fue? Sí, yo estuve junto con miles de personas. Yo creo que sí, cumplió con las expectativas. También decirte que hace un mes atrás quizás muchos dudaban la movilización de la actividad, así se nos corta la comunicación. Ivana, ¿vos nos escuchás a nosotros? se ha podido realizar en paz. Ivana, vamos a llamarla de vuelta, a ver la llamamos de nuevo. Vamos a volver a llamar porque se nos corte, es una lástima, ¿no? Porque justamente vale nos estaba dando toda una descripción de lo que fue desde adentro, ¿no? De lo que fue la movilización del día de ayer, ¿no? ¿Quién estuvo presente? De San Cayetano, entonces una movilización desde Liniers, la misa que arrancó bien temprano, y luego la concentración en Plaza de Mayo a eso de las 2 de la tarde, motivado, bueno, los eslóganes, ¿no? Paz, pan, tierra, techo y trabajo. Me faltó paz, Sí. Y yo le agregaría amor también. Bueno, Toliamor, si quieres. No. Si quieres, todavía no, porque no sé. Toliamor no, todavía. A ver, ahí probamos de vuelta. A ver. Ahí está. Me parece. Hola. Sí, hola. Bárbaro, ahí te escuchamos. ¿Ahora está mejor? Sí, ahí te escuchamos mejor. Bueno, Se entrecortaba. Estaba entrando a un lugar. Está bien. Ahora sí, ya estoy quieta. Bueno, arrancamos de nuevo entonces, a ver tu percepción. Bueno. No, les decía que yo lo que creo es que ya que se haya hecho la movilización, la peregrinación y la movilización, que se haya hecho y que se haya podido realizar de manera pacífica y masiva, ya es creo, en términos de lo que sería las expectativas que teníamos, para nosotros es importante y llega, por supuesto, y supera incluso las expectativas, porque la verdad te digo, hace un mes atrás muchos dudaban, o un poquito más, dudaban de la realización de la actividad, algunos creían que no se iba a poder, otros muy quizás, impresionados por el nivel de represión que venía implementando el gobierno nacional, entonces hacía dudar de hacer una convocatoria de este tipo, y la verdad que debo decir entonces en ese sentido que sí, que colmó nuestras expectativas y creemos que fue una movilización muy, muy importante. Tengamos en cuenta que fue la primera movilización masiva, digamos callejera y que tiene toda la impronta a partir obviamente de lo que es la fecha de San Cayetano, pero fue la primera después de aquella movilización por la ley en contra, digamos, de la ley Bases, que fue duramente reprimida por el gobierno nacional y que tiene todavía un saldo de 2 personas que están detenidas, y en ese momento hubo más de 30, así que claramente el mensaje que quiso dejar el gobierno fue clarísimo: el que se moviliza en contra de las políticas de este gobierno va a recibir represión. Así que por eso digo que se haya realizado la procesión y la concentración en Plaza de Mayo, que fue totalmente masiva, porque también tengamos en cuenta que era un día de semana, a un horario que muchos trabajadores y trabajadoras quizás no pudieron participar, pero justamente para tener todas las medidas de seguridad garantizadas es que se decidió también ese horario, que sea de día, que sea en la medida de lo posible sin cortar calles, que después se tuvo que cortar porque desbordó. Muchos pensaban que iba a ser apenas arriba de la plaza y que quizás ni se cubría eso, y la verdad es que hubo columnas que tuvieron que estar ya sea por Diagonal Sur, por Avenida de Mayo, porque la plaza estaba colmada. Así que sí, para nosotros fue un hecho muy importante. Y como te digo, superamos aquella
lamentable movilización que fue duramente reprimida contra la ley Bases y que había sido como la última masiva, así que nos parece que este día, por supuesto, también esperábamos que el gobierno tenga cierta sensibilidad, tratándose de una jornada que tiene como emblema al patrono del trabajo, que es San Cayetano, que está imbuida de todo el espíritu y la cuestión de la religiosidad popular presente, así que, y repito, lo de la procesión también, porque muchos no sabían desde las áreas de seguridad, sobre todo desde el gobierno de la ciudad, habían dicho que había que consultar y que lo tenían que chequear con la gente de Nación, y bueno, finalmente se pudo hacer en paz y tranquilamente la procesión de Liniers a Plaza de Mayo. Así que en general el resultado para nosotros es altamente positivo de una jornada pacífica, de lucha y masiva. Ivana Rubén te saluda, ¿cómo andás? Buen día, bien. Todo bueno, bien. Ayer Alejandro Gramajo en su discurso dijo algo así como: nos están empujando a la peor crisis humanitaria que hayamos vivido en la Argentina. ¿Crees que coincidís con este concepto? Sí, por supuesto, coincidimos, lo venimos señalando ya hace varios meses. Los números son tremendos, pero yo te puedo decir esos números al calor de que estuve prácticamente hace 15 días o más recorriendo barrio por barrio, centro comunitario por centro comunitario de nuestra agrupación, de nuestra organización. Nosotros somos parte de la organización Barrios de Pie, que forma parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, y estuve recorriendo barrios allí donde había un grupo que quería charlar, debatir y ponernos también organizando esta movilización que hubo ayer. Estuve, y la situación es dramática porque, bueno, la base de nuestros compañeros y compañeras perciben todavía lo que era el expotenciar, y hoy está, que fue una de las primeras 10 medidas cuando asume este gobierno, fue congelar ese programa social que nosotros le llamábamos salario social complementario, porque así fue creado allá por el gobierno de Mauricio Macri. Ni siquiera es un plan o un subsidio que sacó el gobierno del Frente de Todos, ¿no? Al contrario, es un programa que se había creado por la Ley de Emergencia Social votada en el 2016. Así que este gobierno, ni bien asume, cuando ellos piensan al otro día de asumir Milei, el ministro de Economía, Caputo, tristemente célebre por habernos endeudado 100 años, y nos está sorprendiendo día a día, ¿no? Porque acaba de embargar el oro que había en nuestro Banco Central. Bueno, ese mismo dio una conferencia de prensa, y entre las 10 primeras medidas se ocuparon de los más pobres y de atacarlos, porque justamente fue congelar lo que hasta entonces se llamaba Bueno, acá hablamos con Agustín Valladares la semana pasada, y él hablaba de una persecución, ¿no? A los comedores y a los merenderos. Totalmente. Esa fue una primera, y la segunda fue justamente descontinuar, frenar, paralizar totalmente la entrega de mercadería a los comedores populares, comedores comunitarios que se venía dando, ya también te diría, incluso en algunos casos desde el gobierno de Macri. Ahora, Ivana, son perdón, las dos medidas que atacaron directamente el corazón de las organizaciones comunitarias. Me pongo un poco en abogado del diablo, ¿no? Porque a uno le toca entrevistar, ¿no? Gente de la Libertad Avanza, y ellos dicen que eso no es tan así, porque ahora todo eso la gente lo recibe vía la tarjeta, o la ayuda llega por otras ventanillas, ¿no? La iglesia u otras organizaciones. No, es mentira. Es mentira eso. Las tarjetas que son de asignación directa, que son, porque también se arrogan que están, sí, yo lo digo incluso en todas las reuniones, y lo he dicho acá en el recinto cuando tratamos las distintas ordenanzas que se refirieron a la emergencia alimentaria. Sí se ha aumentado los montos, tanto la asignación universal por hijo como la tarjeta alimentar. Esas dos son herramientas de nuestros gobiernos. La asignación universal por hijo ya tiene muchos años y fue del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la segunda presidencia de Cristina. Y la tarjeta alimentar fue una medida que implementó y desarrolló el gobierno anterior, el de Alberto y Cristina, cuando, antes de la pandemia, porque muchos no se acuerdan y se creen que fue una herramienta que sacaron para la pandemia, no, fue antes, porque nosotros en el caso de Brown estuvimos repartiendo mano a mano hasta que llegó la pandemia y luego se fue a la manera virtual, pero se repartieron en el Club Calzada cientos de miles de tarjetas acá en Almirante Brown. Por lo tanto, son dos herramientas, medidas, políticas públicas que fueron de gobiernos peronistas. Y también otra más, que también aumentaron el monto, que es la llamada tarjeta o plan del 1000 días, que fue justamente cuando se aprueba el aborto legal, seguro y gratuito, el propio gobierno del Frente de Todos envía un proyecto de ley para este llamado plan 1000 días, que es una ayuda, apoyo y acompañamiento a mamás embarazadas, que es de 0 a 3 años, una asignación
directa a través de una tarjeta también o se deposita directamente en la OH. O sea, son 3 medidas desarrolladas por gobiernos peronistas, por lo tanto no nos van a decir que las implementaron ellos porque no es así. Entonces, si bien eso es cierto, sí, hubo aumentos en esas herramientas, son para lo que te estoy hablando, asignación universal por hijo, o sea, mamás o personas adultas que tienen a cargo niños o niñas hasta 18 años. Por otro lado, la tarjeta alimentar también corresponde a aquellas familias donde hay menores de edad en esas familias. Y la del Plan 1000 días, como te decía, de 0 a 3 años. Por lo tanto, hay un universo de millones de personas en Argentina que no son mamás de hijos pequeños o personas a cargo de niños o niñas y no están percibiendo ningún tipo de ayuda. Hay un universo que eso ya se demostró también en pandemia con el famoso IFE, de 11 millones de personas que no reciben ingresos en blanco en Argentina. Es un mínimo porcentaje el que tiene estas asignaciones alimentarias, así como mínimo porcentaje el que recibe el llamado el ex potenciar, ahora lo llaman, en 2 programas lo dividieron, volver al trabajo y acompañamiento social. Menos de 1.300.000 personas reciben ese salario o ese plan social. Por lo tanto, hay un gran universo de personas en Argentina, de aproximadamente 9 millones, que no reciben ningún tipo de ingreso en blanco, por decir así, o registrado. Por lo tanto, esas son las familias que peor la están pasando, porque sus ingresos tampoco tienen paritarias, por supuesto, tampoco también esta mentira que lanzaron que el salario le ganó a la inflación. Falso, totalmente falso, porque aquellas personas que no tienen ningún tipo de ingreso registrado claramente no tienen paritarias. Y sumado a eso, los miles de despidos, no solo del sector público, que son muchos menos de los que ellos decían, sino también del sector privado, ¿no? Así que estamos en una situación más que dramática. Ivana, digo, más allá de la discusión, la polémica, si hubo mucha poca gente ayer, ¿vos creés que el gobierno toma nota de estos reclamos, de lo de ayer, de esto que está diciendo vos, sí, o siguen la suya? Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, por ejemplo, bueno, lo que te decía, que se haya desarrollado la movilización de manera pacífica, yo creo que tuvo mucho que ver con eso, con que por lo menos algunos sectores dicen, bueno, hay que parar un poco, quizás, no sé si son los sectores más duros, pero algunos que tienen más vínculo quizás o diálogo con los distintos sectores sociales y políticos, están viendo que no se puede con este estado de situación de 55% de pobreza y casi 20% de indigencia. Números de la Universidad Católica, del observatorio, que, como dijo ayer Juan Grabois, fue un observatorio que le tiró los números en la cara a todos los gobiernos. Nadie puede dudar de su imparcialidad y objetividad. Así que sí, yo creo que sí, que toman nota, creo que por ahí está en esa disputa interna de visiones y de implementación de las políticas que tiene, pero por lo menos a este punto y analizando específicamente lo que fue la movilización y la situación social concretamente de estos últimos días, creo que sí, y bueno, me parece que dependerá de cómo lo vayan leyendo e implementando las políticas acordes. Yo no creo que tengan una reacción acorde en lo que son las medidas económicas, porque claramente lo que vienen manifestando e implementando son más bien manotazos de ahogado y estas cosas del Ministerio de Economía que los propios economistas liberales, ultraliberales, de derecha, están señalando que son errores profundos. No creo que haya una contrapartida en ese sentido, pero sí en lo que tiene que ver con por ahí algunos sectores que logran imponer una mirada de por lo menos no reprimir la protesta social o por lo menos, digamos, tener en algunos casos algún nivel de diálogo, aunque es muy preocupante todo en general, ¿no? Si vemos el Congreso, también no hay reacción y de lo contrario, hoy están discutiendo, por ejemplo, el grupo de diputados de La Libertad Avanza que fueron a visitar a los genocidas, o sea que tampoco hay una contrapartida en la situación social económica que estamos viviendo. Tal cual. Ahora, Ivana, no quiero dejar pasar la oportunidad también de preguntarte, pedirte tu opinión con respecto a la situación del expresidente Alberto Fernández. En el medio, comunicado de la Cámpora, antes de esto, bueno, la opinión, ¿no?, de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza también. ¿Qué opinión te merece esto que se está viviendo? Sí, bueno, obviamente yo creo que la palabra muchas veces que se usó en estas últimas horas es decepción, que quizás una más, aquellos que confiamos, que militamos, que pusimos el cuerpo, que convencimos a mucha gente para que nos apoye al frente de todos y particularmente la presidencia de Alberto Fernández fue, bueno,
no sé, para mí sí fue un golpe, es feo, no es un momento claramente y no es una noticia que nos haya agradado para nada recibir. Ahora, frente a lo que siempre decimos, yo me considero también una militante feminista y al contrario de lo que muchos dicen, estas situaciones se ha llegado por el feminismo, justamente por más visibilización de que la violencia de género existe. Y eso es una lucha que venimos dando hace muchísimos años en algunos casos. Así que en ese sentido yo no tengo contradicciones, haya sido Alberto Fernández, haya sido un compañero de nuestro espacio político y claramente uno que tuvo grandes responsabilidades, la primera reacción es creer a aquella persona que está denunciando, aquella consigna que decíamos yo sí te creo, es válido para todos los casos. Para algunos, por ejemplo, algunos sectores y algunos dirigentes del gobierno, parece que no, porque algunas compañeras o actrices o distintas mujeres que han denunciado no se les creía, se las banalizaba, ridiculizaba y agredía, mientras que esta denuncia la creyeron enseguida. Nosotras no, nosotras y aquellos compañeros también que pelean hace muchos años en contra de la violencia de género, creemos todas las denuncias y por lo tanto debe actuar la justicia y esperemos que sea con celeridad y rapidez para que esto se castigue en el caso de que sea lo que corresponda, pero bueno, en términos políticos obviamente es un golpe muy duro. Hoy escuché también a Mayra Mendoza en la radio y ella desarrolla en relación a también que muchas veces a las mujeres, particularmente a la figura de la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se le ataca con mucha mayor dureza o se señala con mucha mayor rapidez, ¿no? ¿Qué dijo, qué no dijo, qué hizo, qué no hizo? Y sin embargo a muchos compañeros o colegas varones no es así, yo creo que sí, hay mucho de eso y tiene que ver, ¿no?, con un machismo reinante que es generalizado, que está en todos los sectores, en todas las organizaciones, por eso desde muchas organizaciones populares hemos redactado protocolos para que estas cuestiones no se naturalicen. Sí, para finalizar, un pasaje también del comunicado por parte de la Cámpora, ¿no? Creemos y acompañamos, ¿no?, a Fabiola Yáñez, acompañando también lo que vos decías. Se condena el ejercicio de la violencia contra Cristina Kirchner y otras mujeres. Digamos que también posiciona a Alberto Fernández ejerciendo algún tipo de violencia, no física, ¿no?, pero quizás tampoco verbal, ¿no?, me imagino yo, pero algún tipo de violencia contra la expresidenta. Sí, de actitudes, la escuché y las venimos escuchando muchas veces a Mayra y a otras compañeras, y también, yo no sé si lo puedo decir en términos de, en este momento pasó, pero bueno, claramente sí, hay una sociedad política que no funcionó, evidentemente no funcionó y afectó no solo a esa sociedad política, sino al país en su conjunto y por supuesto a la fuerza que nosotros integramos. Yo sigo creyendo en la política como herramienta de transformación y creo en que, hay que seguir militando, sumando, convenciendo, y estos últimos días que te contaba en relación a que estuve recorriendo muchísimos barrios populares de mi distrito, no me queda ninguna duda, pero y es más, te digo algo, pienso que ayer hablaba con mis compañeros y compañeras, pienso que hay que radicalizar nuestras prácticas, en el sentido de que dejemos de hablar, o en algunos casos, porque nosotras nunca hablamos solamente, siempre estamos haciendo, creando y construyendo, pero sí para mí quizás hay que hablar menos y realizar más experiencias de transformación concreta, de asistencia concreta, de apoyo, de ayuda, más consejerías, más merenderos funcionando. El otro día hicimos una jornada de vacaciones de invierno en la plaza del barrio Gendarmería, vinieron cientos de niños y niñas. Para mí esas son las prácticas que van y son las prácticas que el feminismo popular tiene que llevar todavía más adelante. No escondernos, no dudar en que más feminismo es más justicia social y es lo que creemos que es lo que se necesita para nuestro argentino. Ivana, muchísimas gracias, te mandamos un beso grande, gracias siempre a ustedes. un gusto de Gracias. Abrazo. Un abrazo para todos. Hasta luego. Y bueno, ahí la teníamos, Ivana Rezano, concejal de Unión por la Patria en Almirante Brown. Sí, menos palabras y más acción, decía, ¿no?